En esta noche queremos seguir aplicando un poquito lo que hemos estado analizando sobre el mensaje de los tres ángeles y tiene que ver con un llamado a poder reafirmar nuestra identidad adventista. Vivimos realmente, mis amados, en un mundo que promueve la tolerancia. Bueno, ese es el nombre que le dan. En realidad, lo que promueven es la indiferencia disfrazada de bondad. En una mentalidad posmoderna, donde no existen verdades absolutas. Yo quiero que tú entiendas de que nuestra posición es de que Dios es verdad y tiene verdades absolutas. Pero vivimos en esta época posmoderna donde se piensa de que no existen verdades absolutas. La verdad siempre en esta época moderna es relativa y es finalmente única convicción es que no existen convicciones. No es de extrañar, por lo tanto, que ese concepto de remanente esté realmente en crisis. Nuestra iglesia nos denominamos el remanente de Dios, tomado ahí del Apocalipsis. Como pudo bien señalar Dorothy Sayers, y leo aquí la frase que ella cita, dice: el mundo llama tolerancia al pecado que no cree en nada, no se preocupa por nada, no busca saber nada, no interfiere con nada, no odia nada, no encuentra un propósito en nada. En este contexto en que estamos viviendo, en este mundo posmoderno, algunos adventistas consideran que nuestras enseñanzas son demasiado sectarias y hasta algunos se sienten un poco incómodos con ellas. Sin embargo, quieren seguir siendo adventistas. Tienden a abogar por una redefinición de nuestra identidad y un rechazo de cualquier rastro de exclusividad o que seamos distintos, cualquier rasgo de distinción. Algunas de esas personas están más abiertas que otras al llamado pluralismo y al posmodernismo, de tal manera que el rechazo de cualquier pretensión de verdad por parte de un individuo o una institución, sea eclesiástica o no, seguramente vendrá de un impacto a la verdad religiosa, tendrá ese impacto a la verdad religiosa. Si el posmodernismo tiene razón al afirmar que la verdad es relativa por definición, entonces nuestra afirmación de ser un pueblo remanente de Dios, sus instrumentos en la proclamación de un mensaje que es indispensable para todo ser humano en cualquier cultura del mundo, entonces esta aseveración es simplemente una tontería. Esta preocupación, si se tomara en serio, si se toma en serio realmente, nos obligaría a reescribir nuestra misión y a redefinir nuestra identidad. Esta objeción capitula al espíritu de la época y abandona una idea bíblica clave. Un grupo de adventistas, al amparo que han vivido de las escuelas adventistas, tenían un círculo limitado de conocidos. Pero finalmente, al crecer, al ir a universidades, a la exposición de estudios de posgrado, algunos de ellos a la vida profesional en que vivimos, supuestamente les abrió los ojos. Con asombro se encontraron con cristianos profundamente comprometidos que no eran miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Su mundo, una vez tan limpio y tan ordenado, tuvo que ser reconstruido, y el primer bloque de construcción que abandonaron fue precisamente este concepto
de remanente. Por otro lado, el concepto bíblico del remanente está precisamente en el ADN. Entendamos que el ADN es la composición genética básica del ser humano, de los seres vivientes, y está allí precisamente en el ADN de la Iglesia Adventista. El concepto del remanente es muy querido por los adventistas y realmente ha jugado un papel importante en nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestra misión y en nuestro mensaje. Hay un sentimiento casi inconsciente entre nosotros de que realmente si perdemos la idea del remanente, perderíamos como iglesia nuestro propósito y nuestra razón de existencia. La convicción, por lo tanto, de que existe una razón divina particular para nuestra presencia en el mundo, de que no somos necesariamente una denominación más, que no somos simplemente un cuerpo cristiano más en el mundo cristiano, hace de que seamos una parte intrínseca de la herencia histórica y religiosa adventista. Por lo tanto, debido a esto, es con una gran preocupación que algunos observen una tendencia a restar importancia o a restar importancia o ignorar inclusive esa autodefinición fundamental que hemos estado hablando de que el remanente, concepto bíblico, el remanente está entretejido en la misma composición genética, en el ADN de la iglesia. Sin embargo, a la misma vez que reconocemos y hablamos de esto que sucede, reconocemos que siempre es necesario volver a examinar lo que creemos en un intento de hacerlo relevante a nuestra iglesia y a la sociedad contemporánea en que estamos viviendo. El refinamiento teológico siempre es bienvenido, porque la verdad no hay que defenderla, la verdad de Jesús y siempre puede expresarse en cualquier tiempo, en cualquier lugar y podemos analizarla a fondo, porque el analizar la verdad nunca lo destruye, al contrario, la afirma más. Por lo tanto, mientras nosotros hacemos ese refinamiento teológico que es siempre bienvenido, siempre y cuando no se convierta en una amenaza para el mensaje confiado a la iglesia. Vemos un poquito algunas de las razones de la crisis aparente que hay. En primer lugar, quisiéramos mencionar que puede ser de que tenemos contacto con otros cristianos. El mundo está ahora tan entrelazado. Tenemos amistades por todos lados. Recuerden de que en los días de Elena de White, de los pioneros, tomaba mucho tiempo. Permítame ilustrar aquí un punto. Como quizás algunos han escuchado otra vez, mi apellido es catalán, español, catalán. Los catalanes al noreste de España, Barcelona, Gerona. Mi padre, cuando vino hace 100 años atrás, justamente 100 años atrás de España, le tomó 3 semanas en barco llegar acá a América. Hoy en día los aviones lo hacen en 7 u 8 horas. ¿Se dan cuenta el cambio tan grande que en 100 años ha habido? De tal manera de que ahora tenemos un contacto con muchos más cristianos. No solamente se ha acortado el tiempo y la disponibilidad de viajar, el Internet hace de que tengamos ahora amistades en cualquier parte del mundo. Nosotros a través de la televisión, las cámaras, estamos viendo en vivo, en el momento,
en tiempo real lo que está sucediendo allá al otro lado del mundo. Nos estamos comunicando a través de las redes sociales con amistades que pueden estar al otro lado del mundo o donde quiera que estén en ese momento. De tal manera de que ese contacto con otros cristianos en el mundo en que vivimos y esa facilidad hace que posiblemente este sea uno de los elementos más significativos cuando estamos tratando el tema del concepto remanente en la iglesia adventista, que realmente ha sido la forma negativa en que otros cristianos nos han percibido. Los evangélicos no nos consideraban parte del mundo evangélico, ni siquiera nos consideraban cristianos, porque entre otras razones, nuestro énfasis en el remanente les daba la impresión de que nos percibíamos como hijos exclusivos de Dios, los únicos cristianos verdaderos. De tal manera que con esa impresión, bajo esa impresión, la tendencia humana natural sería tratar de encontrar formas de cambiar esa imagen y de persuadir a los acusadores de que no somos cristianos, de que no somos exclusivistas, de que crean de que nosotros somos parte de la comunidad cristiana. El riesgo de esta empresa es la tentación de modificar o renegociar nuestra identidad. Es precisamente esa acusación la que han levantado algunos contra los autores de un libro que se publicó a finales de la década de los 1950, el libro Preguntas sobre Doctrina, Questions on Doctrine. Y quizás algunos de los que llevan tiempo en la iglesia han estudiado, recuerdan eso. Sin embargo, mis amados, es nuestro deber mantener al mundo cristiano que nos rodea debidamente informado sobre quiénes somos nosotros y cuál es nuestra misión. No debiéramos esconderla, ni socavarla, ni presentarla diferente. Por lo tanto, debe eliminarse cualquier malentendido en sus mentes. Si lo que nosotros decimos ser es verdad, entonces no tenemos más remedio que acercarnos al mundo cristiano en un esfuerzo por compartir con ellos de una manera atractiva lo que defendemos, evitando tanto como sea posible desde nuestra parte el que los alejemos, que los estemos alineando. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunos adventistas hayan reaccionado exageradamente a las acusaciones de nuestros amigos evangélicos, ahora modificando nuestra imagen más allá de lo que sería compatible con la misión que nos asignó el Señor Jesucristo. Otra razón que pudiéramos estar mirando es el retraso aparente de la parusía. Utilizo el término griego aquí de la venida, de la presencia de Cristo. Eso es lo que el apóstol presenta y utiliza la palabra griega parusía. Y realmente es posible de que el paso del tiempo, desde el año 1844, esté finalmente ejerciendo alguna influencia entre los adventistas, obligando a algunos de ellos a reconsiderar la misión, a reconsiderar la identidad de la iglesia. Ricardo Reis describe el problema de la siguiente manera y menciona aquí esta frase de él. Dice, dado que el adventismo surgió de la expectativa milerita del inminente regreso de Cristo, su naturaleza y propósito siempre han estado relacionados con su situación al fin de los tiempos. Por lo tanto, los adventistas se describen a sí mismos, nosotros nos describimos a sí mismos, como la iglesia remanente a la que se le ha confiado el último mensaje de advertencia de Dios al mundo. En consecuencia, el paso continuo del tiempo sin el cumplimiento de sus esperanzas desafía finalmente la autocomprensión básica de los adventistas. A pesar
del progreso que tenemos, generalmente notable en áreas como el tamaño de nuestra iglesia y la complejidad institucional que tenemos. Sin duda, nuestros pioneros estaban convencidos de que Cristo estaba a punto de regresar y que la crisis final estaba a punto de comenzar. Esta convicción, que muchos comparten inclusive hoy en día, hizo que el concepto remanente como autodesignación fuera muy significativo para nuestros pioneros. Habían sido testigos ellos de las señales del fin y estaban experimentando el rechazo de otros cristianos. El dragón, por supuesto, como Apocalipsis lo presenta, estaba enojado contra este pequeño remanente. Pero ahora, mis amados, hemos crecido. Estamos algo institucionalizados, tenemos instituciones muy grandes, y aunque seguimos proclamando el regreso del Señor, ese elemento de urgencia no parece ser el que solía ser antes. El remanente, bueno, el remanente ya no parece ser objeto de ataques por parte de otros cristianos o de poderes civiles. La gente realmente no parece estar interesada en asuntos religiosos. Y desde luego, en estos días en que vivimos, no se tolera la exclusividad religiosa. En este entorno cultural y religioso que nos ha tocado vivir, algunos hasta dentro de nosotros están cuestionando la relevancia o el significado del concepto remanente que se aplica a la iglesia adventista. Sin duda, mis amados, existe una necesidad real de hacer que el concepto sea más relevante para la iglesia de hoy, a principios, por así decirlo, del siglo XXI. Otra de las causas tiene que ver con la espiritualidad del remanente. En algunos círculos adventistas, la crisis sobre el remanente parece haber sido motivado por la percepción, y a veces no es tanto percepción sino realidad, de que algunos líderes de la iglesia, pastores, miembros de la iglesia, se están alejando del mensaje original confiado a la iglesia, permitiendo aquí un elemento de apostasía que entre en la iglesia. Argumentan estas personas que nuestras normas, que nuestros estándares están siendo rebajados, o incluso algunos lo están rechazando por completo, y lo vemos en el mundo en que vivimos hoy en día, y que ese compromiso espiritual de muchos miembros de la iglesia realmente es muy superficial. Hay demasiado pecado en la iglesia para que la iglesia pueda autodenominarse a sí misma la iglesia remanente. Desde esta perspectiva, argumentan estas personas con cierto punto de verdad. Algunas de las preguntas críticas que tendríamos que hacer son: si la iglesia va en camino de la apostasía, ¿quién entonces es remanente de Dios? ¿Dónde entonces encontramos ese verdadero remanente de Dios? ¿Y cómo definimos ese remanente? Mis amados, las acusaciones, los cargos que se presentan aquí son muy graves y realmente merecen una atención cuidadosa, pero las implicaciones de eso son aún más graves. ¿Cuáles son, por lo tanto, los principales elementos de esa posición tradicional de la iglesia acerca del remanente? Lo podríamos quizás resumir de esta forma. En primer lugar, y quisiera que algún voluntario nos busque aquí Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Sí, Garrita. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén.
Este describe a los fieles que sobrevivieron, remanente, sobrevivieron a los ataques del dragón contra la iglesia durante los 1260 años de la profecía, que nos lleva desde el año 538 hasta el 1798. Estamos haciendo alusión, si alguno no conoce la profecía o se ha olvidado, será motivo de estudio para otra ocasión, pero es este tiempo de esta supremacía que se presenta acá. Así que ese remanente, en lo que es el entendimiento de la iglesia tradicional bíblico, es de que son aquellos que sobrevivieron a esos ataques durante todo ese tiempo, porque surge después de esta gran persecución del ataque del dragón. En segundo lugar, se caracterizan por ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, como bien fue leído. En tercer lugar, los mandamientos aquí mencionados son precisamente los 10 mandamientos y no son otros, incluido el sábado entre ellos. En cuarto lugar, el testimonio de Jesús, que es el testimonio de Jesús. A ver, otro voluntario que nos lee allí Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este texto nos dice muchas cosas grandes. Los ángeles, por muy grandes que sean, rechazan la adoración. Todo aquel que en la Biblia usted presenta, que se presenta como el ángel de Jehová y que recibe adoración, es la persona de Jesucristo que se manifestaba, se expresaba de esa manera. Porque los ángeles, cuando son propiamente ángeles, y aquí Juan está todo anonadado por lo que ve y se postra para adorarlo y dice: levántate, no me adores. Yo también soy un consiervo contigo. ¿A quién tienes que adorar? Adora a Dios, el único que merece y se le puede dar la adoración. Se la menciona allí de que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Bueno, este texto es clave y lo entendemos que se refiere a la manifestación de este espíritu de profecía entre el remanente en la vida y el ministerio, los escritos de Elena de White. En quinto lugar, para poner 5 cosas de lo que es la posición tradicional bíblica que siempre hemos tenido, dado que la iglesia adventista del séptimo día es el movimiento principal que proclama la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, y dado que además hubo una manifestación del don de profecía en esta iglesia en particular, podemos con toda claridad, con toda propiedad, identificarla como el remanente fiel de Dios del tiempo del fin. Por lo tanto, a la pregunta de quién es el remanente, se da la respuesta. Voy a leer aquí las citas de uno de nuestros teólogos que mencionaba muy bien, que lo resume muy bien. Y dice allí: dado que no hay otro cuerpo religioso hoy en día fuera de los adventistas del séptimo día que de manera única y específica tenga las características de remanente de fe, como presenta Apocalipsis, y lleve sus marcas, se deduce que los adventistas, cuando se encuentran con todos los aspectos del remanente, son finalmente el remanente fiel de la fe del tiempo del fin. Y sigue diciendo el teólogo: esto no significa de que no haya otros cristianos que vivan temporalmente sobre la base de una luz limitada. Ellos también son hijos de Dios. Y permítame mencionar de que Jesús dijo de que tenía otras ovejas. ¿En dónde? En otro redil.
Notemos que Apocalipsis 18 hace un llamado al pueblo de Dios a salir ¿de dónde? De Babilonia. Por lo tanto, es correcto de que estos que viven sobre la base de una luz limitada, toda, son también hijos de Dios. Pero hasta que se unan al remanente que guarda los mandamientos y que sostiene la fe de Jesús, no son parte todavía del remanente final. Con el transcurso del tiempo, todos los hijos de Dios, ya sea iglesias cristianas o en religiones no cristianas, que escuchen al Espíritu de Dios y respondan a sus cortejos. Y aquí presenta, el autor presenta como el galante cortejando a la prometida. Dios hace eso atrayéndola, sean atraídos finalmente a la proclamación global del evangelio eterno, que así comienza en los mensajes de los 3 ángeles, cuando dice allí vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, y sean atraídos por la fiel proclamación, y eso tú y yo tenemos que hacerlo, esa fiel proclamación de ese triple mensaje angélico a la comunidad visible del resto final de la fe, que incluso ahora proclama este mensaje con poder y convicción. Así que este remanente que estamos hoy en día que tiene eso, hay personas que en su luz limitada todavía no son parte completa del remanente final. Son pueblo de Dios, pero no son parte del remanente final. Y que finalmente cuando llegue el momento y escuchen al Espíritu de Dios y decidan unirse a ese remanente visible que ahora estamos, en ese momento llegarían a ser parte real, completa del remanente de Dios. Este entendimiento, mis amados, que acabo de mencionar, y creo que no hay ninguna objeción en lo que estamos mencionando, si van siguiendo la línea de pensamiento que llevamos. Este entendimiento realmente ha sido cuestionado por varios motivos. Todavía se considera demasiado exclusivo en el sentido de que no permite que otros cristianos a quienes Dios considera siervos fieles formen parte del remanente de Dios. Sin embargo, dije de que con esa luz limitada, eventualmente cuando el Espíritu de Dios les toque y vean toda la luz, ellos decidirán de unirse al remanente final visible de Dios. Esta posición, además, no toma en consideración que ser parte de la iglesia adventista del séptimo día no lo convierte a uno automáticamente en miembro remanente fiel. Y esto aquí donde quiero decir, porque son los puntos claves que quiero de esta meditación. Si bien es cierto de que la exposición bíblica, teológica que hemos hecho es correcta, la realidad está de que el que tú y yo seamos miembros de la iglesia adventista del séptimo día no nos hace automáticamente miembros de ese remanente fiel de Dios. Y yo quisiera pensar que entre nosotros no hay ninguno, pero tenemos adventistas nominales. Bueno, como hablamos también de cristianos nominales, eso quiere decir de que son de nombre solamente, que no están totalmente comprometidos con el mensaje de la iglesia adventista, no están completamente comprometidos con la misión de la iglesia, no se dedican a vivir y a proclamar este mensaje. De tal manera que la pregunta para ti y para mí en esta noche sería, ¿estamos dispuestos a decir que de hecho somos una expresión del remanente fiel del tiempo del fin? ¿Estás tú y yo realmente dispuestos a realmente que suceda eso? Déjame recordarte, no nos informó Elena de White que nuestra iglesia tendrá que pasar por un zarandeo escatológico del tiempo del fin para que Dios purifique a su iglesia. Por lo tanto, cualquier definición de la iglesia como el remanente de Dios
tendrá que proporcionar respuestas a estas preguntas. Dios tiene, como ha mencionado, ese zarandeo donde separa el grano de la paja para que todos aquellos que son adventistas del séptimo día nominales salgan. Eso también hace que los cristianos nominales, cuando por el Espíritu de Dios oigan el mensaje, lo van a rechazar, pero va a permitir que todos estos cristianos con luz limitada, cuando escuchen la voz de Dios, el Espíritu de Dios, se unirían entonces al remanente visible, fiel de Dios que ha estado en este tiempo final. Por supuesto, este concepto remanente no significa que solamente los adventistas serán salvos. No, no estamos diciendo eso. La salvación no es dominio nuestro, ni la administramos, ni la otorgamos. La salvación es dominio de Dios. Él es quien salva y es quien la otorga. Lo que sí implica es que la idea de remanente le da a la iglesia una identidad y le da una misión distintivas para este tiempo del fin. Y esto quiero enfatizarlo nuevamente. Este concepto remanente bíblico, como mencionado brevemente, sin hacer un estudio profundo, solamente 5 puntos básicos presentamos allí. Vemos de que le da una identidad y una misión distintiva a la iglesia para este tiempo final, en este mundo posmoderno donde la verdad es relativa. Sin embargo, al debilitarse la convicción de que la iglesia tiene un mensaje, por eso estamos por tiempo diciendo la iglesia sí tiene un mensaje, es ese mensaje, no es simplemente presentarlo teóricamente, no es simplemente tenerlo en un cumplimiento histórico del pasado, es algo que tiene que vivirse en el presente, es algo que tiene que proclamarse en el presente. Esa convicción de que la iglesia adventista tiene un mensaje y tiene una misión especial para este tiempo, su identidad, si esto no sucede, se ve amenazada. Si la iglesia adventista no tiene un mensaje distintivo, entonces simplemente es una más de las diferentes confesiones religiosas. Esto es lo que hace que algunos se sientan vinculados con la iglesia adventista por sus amistades, por la tradición familiar, o sencillamente por haber conocido a Jesús por medio de ella, pero en realidad no consideran que tengan una vocación profética con un mensaje y una misión especiales para el tiempo del fin. Y yo me pregunto, hago la pregunta, me pregunto yo mismo, si la vinculación que tú tienes con la iglesia es meramente porque aquí están tus amistades, pues porque es quizás la tradición familiar. Yo crecí en un lugar así, o porque tú finalmente conociste a Jesús, pero no te sientes realmente comprometido con la misión, la identidad que tiene la iglesia. Mis amados, a esta crisis de identidad provocada por el contexto social en que estamos viviendo del posmodernismo, se le han sumado ahora las consecuencias de la pandemia. Muchos que dejaron de congregarse por causa de la cuarentena que ha seguido por mucho tiempo, no solamente por una cuarentena, sino en confinamiento de meses. Ellos no han querido volver a la iglesia. Y aunque no tenemos todavía un lugar físico donde tenernos, las iglesias que han abierto han tenido un grupo de personas que han decidido no volver a asistir a la iglesia. Simplemente se están conformando con sobrevivir sobre la base de sermones por YouTube. Y no estoy en ningún momento, espero que se entienda,
nosotros tenemos que dejar nuestro mensaje bien claro a través de todas las avenidas que hay. Está muy bueno que nosotros tengamos todos estos sermones, toda esta programación en YouTube, en Facebook, para que la gente pueda verlo. Estoy hablando del miembro de la iglesia que simplemente deja de estar congregándose, aunque pueda hacerlo, y se queda contentito en la casa con ver sermones, por buenos que sean, en YouTube. Sí, esa gente se dicen adventistas y le gusta también beneficiarse de lo que la iglesia adventista como institución ofrece, los materiales impresos, los audiovisuales relevantes, ser parte de una comunidad que nos sustenta, una enseñanza sólida en cuanto a la salud, una enseñanza sólida en cuanto a la familia, etcétera, etcétera. Pero esa gente no consideran que tengan alguna responsabilidad para hacer avanzar la misión en contextos desafiantes como nos ha tocado vivir. En medio de un mundo posmoderno agravado por esta pandemia. En otras palabras, sin ninguna responsabilidad. Solo desean recibir los beneficios de la comunidad de la iglesia, pero aportan poco o nada a la misma. Mis amados, en medio de los tremendos desafíos de este tiempo, Cristo llama a su iglesia no solo a dejar que Él habite en medio de ella. Y a ver quién nos lee allí Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy. Sigue, hermana Imelda. Ok. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amén. Amén. Mis amados, tenemos que dejar que Jesús habite dentro de nosotros. Permítame recordarte aquí algo de aquellos que estudiaron el seminario de Revelaciones del Apocalipsis o lo han leído. El Apocalipsis presenta a Jesús como en medio de los candelabros, en medio de las iglesias. Capítulo 1 lo presenta. Pero irónicamente, la paradoja de la última iglesia, la Odisea, es que en vez de estar adentro, Jesús se presenta afuera de la iglesia porque está a la puerta llamando para que tú y yo le abramos. De alguna manera, en medio de todo, hemos permitido nuestra relación personal y a veces corporativa como iglesia de que Jesús esté afuera, de ahí el llamado. Por lo tanto, el llamado nuestro en esta noche para concluir es de que podamos comprender la identidad que tenemos y poder llevar adelante la misión que nosotros tenemos, que está detallada, definida, clara, allí en Apocalipsis 14, en el triple mensaje angélico, como he estado analizando por varias semanas. Mis amados, que Dios permita de que el llamado que Dios hace, tú le puedas abrir la puerta de tu corazón. Y que no solamente le dejes que entre a ti, sino que Él pueda transformar tu vida, te pueda capacitar, te pueda llenar de ese celo, de ese entusiasmo, de que tú puedas abrazar la identidad y la misión de la iglesia y que podamos salir en un mundo posmoderno donde vamos a ser ridiculizados porque dicen que no hay verdad absoluta, que tú puedes decir si hay una verdad absoluta en Dios y que en medio de esta pandemia podamos decir de que la solución está en seguir a Cristo Jesús. A ese objetivo Dios está esperando que tú y yo nos unamos. Que Dios nos bendiga.